Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber de que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Mis queridos hijos, muy buenos días. Una vez más nos encontramos aquí en su programa El Sol de la Cantera, en esta sección tan bonita del encuentro con la Palabra de Dios que llega a sus casas gracias a la señal de Digitel en su canal Guanevisión. Hoy, martes 29 de octubre. Tomamos el Evangelio de Lucas 13, de los versos 18 al 21. Dice así: En aquel tiempo, dijo Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros anidan en él. Y dijo de nuevo, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer que echa en medio de 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos la lectura continuada del evangelista Lucas. Ayer habíamos hecho un pare por la fiesta de San Simón y San Judas. Hoy lo retomamos en el capítulo 13, los versos 18 al 21, que nos sigue hablando precisamente de lo que es la misión de todo discípulo, que es la misión de todo misionero, todo evangelizador, la de la construcción del reino de Dios. Y entonces aquí Jesús nos va a dar unas pistas de cómo se construye ese reino de Dios por medio de 2 comparaciones. Son unas comparaciones que hay que saberlas entender, porque tal vez muchas de ellas la gente no las conoce porque no conoce ni el granito de mostaza ni conoce lo del efecto que hace la levadura en la masa. Vamos a tratar de entenderlo. El granito de mostaza es como la cabeza de un alfiler. Póngase usted a pensar, como un granito de arroz partido en 4. Así es un granito de mostaza. Jesús dice, así es el reino de Dios. Y entonces uno dice, ¿qué significa eso? Pues que el reino de Dios comienza a crecer de lo más pequeñito hasta hacerse grande. Y no al revés. No es que el reino de Dios aparezca aquí en la tierra ya hecho realidad de un modo majestuoso, de un modo sobrenatural. No es que el reino de Dios caiga del cielo, entonces ya todos quedamos convertidos y lo demás. No, el reino de Dios va creciendo lentamente, poco a poco. Primero, entonces es una semillita que se siembra, que crece hasta que da un fruto. Esa es la comparación. Así tenemos nosotros que concebir el reino de Dios. El reino de Dios nace de lo pequeñito, de esas acciones suyas que parecen insignificantes, pero que son constructivas. Esa obra de caridad que usted realiza, que parece que no se nota en nada, ahí se está construyendo el reino de Dios y va creciendo. Cada vez que usted hace algo bueno, pues no se nota, no se ve, pero va cambiando esta humanidad tan agobiada por todas las situaciones de corrupción y de injusticia y de egoísmo. Y entonces Jesús nos lo va a decir también con otra segunda comparación. La levadura en la masa. En el tiempo de Jesús, las mamás, las señoras de su tiempo, hacían y amasaban el pan. Pues no había manera de salir a comprarlo a la tienda. Entonces, como ellas mismas tenían ahí en su casa los hornos caseros, ellas mismas preparaban la harina y a la harina le echan una cosa que llaman levadura.
¿Cuál es el efecto de la levadura en la masa? Que la echan ahí y la van revolviendo, la dejan un poquito, que llaman como en reposo, y al rato esa masa se ha, digámoslo en términos de nosotros, se ha soplado, ha crecido. Y entonces Jesús dice, pues así es el reino de Dios, como ese poquito de levadura que se echa en la masa. Las mamás saben, nuestras antepasadas también hacían el pan en la casa. Ellas sabían que si echaban mucha levadura, ¿qué le pasaba a la masa? Se quedaba amarga y entonces quedaba fea. Tenía que ser la medida exacta, y la medida exacta era una cosa mínima. Es decir, que el reino de Dios comienza a crecer, comienza a expandirse, comienza a extenderse, como nosotros en esa levadura, que significa que vamos haciéndola crecer también con nuestras obras y nuestros actos. Significa pues que Jesús nos da una segunda comparación para decirnos, ustedes son esa levadura en medio de la masa, que es la humanidad. Usted, que es como insignificante en esa masa, pero que ahí está haciendo efecto. ¿Qué pasa si no se le echa levadura a la masa? Pues entonces no hace el efecto de esponjarse, de crecer y de soplarse para que quedara más suave el pan. La comparación es como comer pan sin levadura, que queda tieso, queda duro. Pues la levadura le produce ese efecto. Y entonces Jesús nos lo sigue diciendo, mire, si usted quisiera separar después de amasada toda esa harina, quisiera separar la harina de la levadura, ya no es posible, porque ya crecieron, ya se unieron tanto que es imposible que se pueda hacer esa separación. Por eso Jesús nos da aquí dos referencias de cómo es el reino, mis hijos. El reino de Dios es de lo pequeño a lo grande, comienza de lo más mínimo a lo más abundante, de lo más pequeñito a lo más grande. El reino de Dios es como esa levadura que usted tiene que ser en medio de su empresa, su fábrica, su oficina, su restaurante, allá donde usted vive, allá donde usted trabaja. Usted es esa pequeña y poquita medida de levadura metida en toda esa masa que son estos compañeros. Y usted tiene que hacer que fermente, es decir, que crezca, que se expanda, que vaya aumentándose cada vez más el reino de Dios en medio de nosotros. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia, la gracia de seguir extendiendo, la gracia de seguir aumentando, de seguir acrecentando el reino de Dios en medio de nuestra comunidad, en medio de la humanidad. Y ahora pidámosle que nos dé la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.